el 20º coloquio organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas, ya se decía que había mucho que hacer porque se había trabajado el tema de patrocinio, colecciones y circulación de las artes, pero se dejaba de lado otro tipo de coleccionismo, el coleccionismo de lo intangible. Historias y hechos que contribuyen a la sociedad, al avance de la humanidad y factores que tienen mucho papel en el sentido de cohesión y de identidad de nosotros, pero que en ese momento, en el 96, se estaba iniciando a pensar en el tema. Luego, Carlos Villaseñor nos va a platicar cómo en el 2003 se empieza a hablar de patrimonio cultural inmaterial y, bueno, pues hoy en la mañana estuviste en una entrevista de radio muy interesante en el Ojo de la Mosca, donde avanzaste que hasta una receta de arroz de nuestras abuelas puede ser patrimonio preservable si eso nos da sentido de vida. Cómo coleccionar lo intangible, cómo se convierte en una nueva oportunidad para los museos estatales en el caso de Morelos, cómo se conserva lo intangible, cómo se traduce en museografía, en el lenguaje, en lo señalético, lo infográfico, lo fotográfico, los textos de sala, cómo se traducirá lo intangible y qué les dejamos a los espectadores como internautas hoy en día, porque los nuevos espectadores están acostumbrados a los nuevos soportes y estos son los medios electrónicos. Pues de todo esto nos vas a platicar, querido Carlos, pero antes quiero yo cederle la palabra porque me da muchísimo gusto que esté con nosotros la secretaria y que sea ella precisamente la que le dé el banderazo de salida con su grata presencia siempre a los miércoles de museos que estamos iniciando el día de hoy y hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Como se dice. Muchísimas gracias, querida Margarita. Te cedo la palabra y después leo el currículum de Carlos. Muchísimas gracias a la maestra María Elena González, directora de Museos de la Secretaría de Turismo y Cultura. Qué importante este proyecto para el Estado, que tengamos la oportunidad de tener estos días de museo electrónico y sobre todo, pues qué mejor que esté con nosotros Carlos Villaseñor, amigo de la Secretaría. Él ha estado con nosotros en varias ocasiones, una persona, pues, digamos, a nivel nacional de las que ha aportado muchísimo a la cultura de todo nuestro país. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ¿qué más hablar del patrimonio inmaterial y en Morelos, que es un estado que pues tuvo más de 1000 asentamientos indígenas, que se dice fácil en un territorio no muy grande. Sin embargo, la riqueza cultural que todavía se preserva en cada una de nuestras comunidades, como esa riqueza que se ha resistido a desaparecer a pesar de los embates, del crecimiento urbano, de la conquista, de tantas cosas, y ahí está presente diciendo, no muero, y al contrario, para nosotros, un reto como Secretaría, preservar, ayudar a preservar este importante patrimonio inmaterial. Qué mejor a través también pues, de su relación con los museos, y muchísimas gracias, bienvenido. Gracias, María Elena, encantados aquí de tenerte. No, pues muchas gracias, Margarita. Procedo a leer tu semblanza, una mínima parte, querido Carlos. Por favor. Consultor internacional en políticas culturales para el desarrollo sostenible, con amplia experiencia internacional en el sector cultural de la región iberoamericana. Durante los últimos 15 años ha tenido trato directo con funcionarios públicos de los más altos niveles de la UNESCO, específicamente en las convenciones 2003, que abordó esto del patrimonio cultural inmaterial, y 2005, de la Secretaría General Iberoamericana, de la Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias de Cultura, y los sectores culturales nacionales, departamentales y locales de numerosos países latinoamericanos, europeos, asiáticos y de África. Su formación y amplia experiencia en el marco legal y los aspectos administrativos de la cultura le han permitido desarrollar una perspectiva transversal del desarrollo cultural, especialmente en las áreas del patrimonio cultural inmaterial,
los derechos culturales, los museos y exposiciones y la administración de instituciones culturales. Ampliamente desarrollado en la investigación y el análisis de situaciones culturales, es capaz de ofrecer diagnósticos puntuales y pertinentes para el diseño e implementación de proyectos y políticas culturales para el desarrollo sostenible, así como diseñarlos, instrumentarlos y evaluarlos mediante la coordinación de equipos multidisciplinarios. Bienvenido, Carlos. Es un honor verdaderamente tenerte con nosotros para iniciar esta charla. Adelante. No, pues muchas gracias, Margarita. Agradezco que estés presentando este programa, esta serie de conferencias que seguramente seguirán a partir de esta de los museos y sobre todo en esta conversación que me parece que resultará muy pertinente. Te voy a decir desde qué perspectiva. Si algunos sectores han resultado afectados por la pandemia, precisamente ha sido cultura y turismo. Yo creo que de todos son los más afectados y los que más tardarán, al menos en tiempo, en recuperarse, en abrir plenamente. Y normalmente la vinculación entre cultura y turismo ha sido muy estigmatizada, pero yo creo que estoy seguro y trataremos de hablar de eso durante esta conferencia, que el patrimonio cultural y específicamente el patrimonio cultural inmaterial pueden traer una sinergia insospechada para la recuperación de ambos sectores, lo cultural desde lo cultural, valga decirlo así, y lo turístico desde su propia naturaleza, porque puede haber una relación, una sinergia muy poderosa, pero absolutamente respetuosa de cada una de las partes. Y me parece que centrarlo en el patrimonio cultural inmaterial nos va a dar todavía unas claves más interesantes. Entonces, qué bueno que podamos inaugurar con este tema y qué bueno que sea precisamente en esta vinculación que en algunos estados ha sido, pero que es conducida por alguien pues estrechamente vinculado con los dos sectores, como es tu caso, Margarita, y una apasionada de los museos, una reconocidísima historiadora del arte, crítica de arte, disciplinada, mujer como es Elena, que ahora tiene esta responsabilidad. Entonces me da mucho gusto estar aquí y pues entremos un poco al tema, porque si bien es cierto que desde las décadas, desde el siglo pasado, estamos muy habituados a lo que es el patrimonio cultural monumental, estamos muy habituados a la expresión artística, conocemos muy de cerca o no nos resulta extraña, pues la obra artística como pudieran ser las pinturas, como pudieran ser las esculturas, el muralismo, la arquitectura no nos resulta lejana, lo entendemos como un patrimonio de manera muy clara, especialmente a partir de la Convención de la UNESCO de 1972 del Patrimonio Mundial, que nos habla precisamente de estas características únicas, excepcionales, universales, que deben ser portadas por ciertos bienes edificados para ser reconocidos como monumentos, la cual coincide en temporalidad con la ley de 1972 de zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, que de alguna manera, gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que el año pasado cumplió 80 años, identificamos como patrimonio. Todo este patrimonio edificado, la arquitectura, los templos, las iglesias, las zonas arqueológicas, los museos, de los cuales evidentemente Morelos es un gran testimonio y tiene mucho patrimonio, incluso declarado a nivel internacional y desde luego a nivel nacional de manera muy importante. Pero esta noción de patrimonio que ha estado muy vigente durante el siglo XX y en los inicios del siglo XXI estaba incompleta, no había sido plenamente integrada la visión del patrimonio vivo.
en México. México fue pionero en este sentido desde la Carta de México en defensa del patrimonio cultural de 1976. Ya se hacía conciencia sobre este patrimonio, sobre las tradiciones, los conocimientos, los saberes. En 1982 en México se lleva a cabo una conferencia que marca las bases de la visión de cultura y desarrollo. Estoy hablando de Mundicult, donde la Carta de México en defensa del patrimonio cultural tuvo un peso relativo importantísimo, y que la UNESCO reconoce esta reunión de México Mundicult como la fundadora de esta vinculación entre cultura y desarrollo, y que nos da una visión mucho más amplia de la cultura, donde ya se incorporan no solo los bienes artísticos y los monumentales edificados, sino los conocimientos, los saberes, las tradiciones, los usos, las técnicas de las propias comunidades. Sin embargo, este reconocimiento que se hizo en México en 1982 no fue inmediato, tomó su tiempo de lento crecimiento para que fuera reconocido a nivel internacional. En el año 2000 tenemos la Declaración Universal en favor de la diversidad cultural, que ya reconocía esta diversidad como fuente de creatividad, de intercambios, que era tan importante para la especie humana como la diversidad biológica para la naturaleza. En México, en el 2009, reconocemos el derecho a participar en la vida cultural en la Constitución. Y esto es relevante porque ya nos permite hablar como un derecho fundamental el derecho a participar en la vida cultural y los derechos culturales. Y todavía pasarían 8 años más desde el 2009 para que quedara incorporado en una ley, en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que tuvimos la suerte de participar en el Consejo Redactor, donde ya se reconoce como uno de los derechos fundamentales, como uno de los derechos humanos, el derecho a acceder al patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Pero, ¿qué es esto del patrimonio inmaterial? Tenemos, insisto, muy claro lo que es el patrimonio artístico, tenemos claro lo que es el patrimonio monumental, pero esta categoría del patrimonio inmaterial no la teníamos muy claramente identificada, sino hasta el año 2003, cuando la UNESCO promueve la firma por parte de todos los países de esta convención, de la Convención 2003, que es para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que es la que nos indica, que es la que nos clarifica qué es esto del patrimonio cultural inmaterial. Y nos dice que son los conocimientos, los saberes, las técnicas, las expresiones, junto con los objetos, artefactos, instrumentos que le son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su patrimonio. ¿Y cuál es la distinción más importante? ¿Cuál es el cambio más relevante? Que mientras el patrimonio artístico, sobre todo por la influencia de la enciclopedia francesa, se reconoce como aquel que cumple con los cánones de las bellas artes, mientras el patrimonio monumental de la Convención 72 es aquel que los expertos reconocen que tienen cualidades universales y excepcionales que los hacen únicos y que las declaran como tales. El patrimonio inmaterial no requiere de una validación externa para ser patrimonio, requiere de una validación de la comunidad, de los grupos y en algunos casos de los individuos para ser reconocido, para ser patrimonio. ¿Y cómo sabemos que la comunidad reconoce eso como parte de su patrimonio? Pues lo sabemos a través de la práctica rutinaria de un uso, de un conocimiento, de un saber, de una tradición, de una expresión que la comunidad hace y va haciéndolo en el tracto del tiempo. Pero no solo basta eso,
sino tiene que además haber un sentimiento de pertenencia y orgullo. Es decir, la práctica genera cohesión y produce un sentido de la comunidad. Es decir, la práctica en sí misma es una expresión de la manera en la que se relaciona la comunidad y se relaciona con la naturaleza. Es una expresión de los valores que están vigentes y del sentido que quiere alcanzar como sociedad. Y estas técnicas, estos saberes, estas expresiones, estos conocimientos se expresan de muchas maneras. Los hacemos visibles de muchas maneras, como puede ser a través de la expresión oral, como puede ser a través de una mala traducción, pero que finalmente así ha sido especificado, que son las artes del espectáculo, estas representaciones públicas que nos dan cuenta de cómo es la comunidad y que le sirven a la comunidad para generar cohesión, para producir sentido. Un ejemplo de ello es la representación de la Pasión de Cristo en Ixtapalapa. Los conocimientos de la ciencia y del universo, toda esta sabiduría acumulada por las comunidades y los grupos que la va practicando a lo largo de varias generaciones, que este conocimiento que se hereda de generación en generación y que produce un sentimiento de orgullo, como es la herbolaria tradicional, o como hoy mismo durante la pandemia está sucediendo, por ejemplo, en Yucatán, donde muchas de las mujeres que van a ser madres han preferido atenderse con una partera para no acudir a un hospital donde pueden estar sujetas a una enfermedad, pueden estar sujetas a un contagio, y en cambio con una partera pueden tener a su hijo en su domicilio rodeada del cariño de su familia y con una persona que en la comunidad tiene reconocimiento, respeto y cuyos saberes son valorados por la propia comunidad. O en el mismo Yucatán, la adaptación que hizo un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para las mujeres que acababan de tener un hijo, que pueden permanecer ya no en camas, sino en hamacas, lo cual ha demostrado que se genera una mejor convalecencia, aunque no es una enfermedad, pero bueno, la gente se siente mucho más a gusto. Gente que ha dormido toda su vida en una hamaca, pues prefiere también pasar el postparto en una hamaca. Esto es una expresión de la comunidad. Desde luego también tenemos los saberes artesanales, las técnicas artesanales, que son parte de esta expresión de cómo la comunidad resuelve sus formas de relación y con la naturaleza. En este orden de ideas, estos patrimonios que son tan comunes, que son tan habituales, son producto de muchos años de experimentación, de relación, de conocimiento de las comunidades que se traducen en saberes específicos, pero que no por habituales podemos darnos el lujo de que desaparezcan. Probablemente para muchos de nosotros sea muy habitual y no nos parezca un conocimiento ancestral siquiera tomarnos un té de manzanilla. Pero cuánto tiempo, cuánta experimentación, cuánta sabiduría acumulada implica el saber que la flor de manzanilla preparada en infusión es, por ejemplo, adecuada para calmar un dolor de estómago. Y estoy hablando de un conocimiento muy, muy sencillo. Hoy en la mañana hablábamos en la radio un ejemplo también muy sencillo. Nosotros como familia, cada una de nuestras familias debe tener un platillo, una celebración, una costumbre muy específica. Yo ponía, por ejemplo, el arroz y el mole que hace la abuela el domingo, y al cual vamos cada semana o una vez al mes para reunirnos. Y el sabor del arroz de la abuela, la manera como lo hace, pues lo tenemos tan habitual y tan
a la mano que no le damos la importancia que merece. Pero si pensamos nosotros qué sucedería el día que la abuela fallezca y que no vamos a poder volver a probar ese arroz, ese conocimiento, esa manera, esa gastronomía que no solo satisface una necesidad gastronómica, una necesidad fisiológica, llamémoslo así, sino es el motivo para reunirnos, es el motivo para estar juntos, para intercambiar cómo nos ha ido en la semana o en el mes, quién se ha casado, quién se ha divorciado, quién está con un trabajo nuevo, quién ya tuvo alguna enfermedad. Es decir, a propósito de ese ritual de la comida, del guiso que hace la abuela, construimos sociedad. Y para poder salvaguardar este conocimiento, ¿qué tendríamos que hacer? Pues a lo mejor un día anotar la receta de la abuela. Pepe Iturriaga me comentaban el otro día que dice que es muy importante anotar las fechas en la receta. ¿Por qué? Porque si no, no sabemos de qué temporalidad es. Y si no anotamos la fecha en una receta, no sabemos qué ingredientes estaban disponibles en un momento dado. No sabíamos cómo se confeccionaban las cosas, con qué instrumentos se hacía. Parece muy evidente, pero hoy tenemos nuestras palas de plástico, pero si la receta tiene una fecha de 1815, pues seguramente nos dirán que las cosas se confeccionaban con cucharas de palo y en casos de cobre o de barro. Esos pequeños detalles nos van ilustrando sobre la serie de conocimientos, de saberes, de circunstancias sociales que son finalmente un sustrato del conocimiento de la especie humana acumulado y que no nos podemos dar el lujo de desaparecer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a ver, abuela, vamos a anotar la receta y le ponemos la fecha, le ponemos el nombre de quien la hacía, ponemos los ingredientes, la entrevistamos y usted nos dice dónde podemos conseguir estos ingredientes, nos dice la manera en la que se confecciona esta receta y para salvaguardarla en la familia, pues quizá invitemos a las nueras o, por qué no, también a los hijos que deben saber cocinar para que preparen un día ese arroz con mole con la abuela y podamos hacer esta transmisión de conocimiento de generación en generación y esta tradición pueda seguir generando cohesión y pueda generar, seguir generando sentido a nuestra familia. Y pensemos en los rituales que tenemos, en la comida, por ejemplo, de la Navidad, o cómo celebramos las posadas, o cómo hacemos los rituales en Semana Santa, quienes son practicantes. Pero observemos que este conocimiento que he tratado de ejemplificar de manera muy sencilla, pero muy emotiva con el arroz de la abuela, sucede lo mismo con otras tradiciones, con estos conocimientos, con otros saberes. Por ejemplo, la herbolaria. Por cotidiana podemos olvidarnos de registrar, de transmitir, de generar las condiciones para transmitir el conocimiento de la herbolaria, dejar de transmitir este conocimiento que es producto de muchos cientos de años de investigación, probablemente no mediante el método científico reconocido por la enciclopedia francesa, pero sí otras maneras de producir conocimiento que durante todo el siglo pasado fueron estigmatizadas. Es más, era parte de una política cultural el llevar el conocimiento de un centro productor a una periferia receptora. Esa era la idea vasconcelista, llevar el conocimiento universal a quien no lo producía. Pero a partir del reconocimiento de los derechos culturales, que son universales, el derecho a participar en la vida cultural no es un derecho que tengan de una manera distinta los afrodescendientes de los integrantes de la comunidad LGTB o de las comunidades originarias. Todos tenemos el mismo derecho humano a participar en la vida cultural. Y dentro, como parte de ese derecho humano, tenemos el derecho de acceder a nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial.
tenemos el reconocimiento de la igual dignidad de las culturas. Y esto no se puede traducir más que en el reconocimiento como parte de un derecho fundamental de los patrimonios de la diversidad cultural. Ya no porque sea artísticamente validado por los cánones de las bellas artes, ya no por una tradición histórica o artística, sino porque es un patrimonio, un saber, una tradición, un conocimiento que la propia comunidad reconoce como parte de su patrimonio, pero que además es parte de la experiencia, del conocimiento, del saber acumulado de la humanidad, que no nos podemos dar el lujo de perder. Y les pongo otro ejemplo muy sencillo. Nosotros de repente abrimos una puerta de nuestra casa, vemos la bisagra que está floja y que está produciendo ruido. Y vemos que es un desarmador de cruz. Y vamos a la caja de herramientas. Y nos damos cuenta, abrimos la caja de herramientas y ya no tenemos el desarmador de cruz. ¿Por qué? Porque alguien dijo que ya no servía, que ya no se necesitan los desarmadores de cruz, ahora todos vienen transversal, ya nadie lo usa, ya nadie le gusta, es algo viejo, es algo antiguo, mejor vamos a tirarlo. Pero cuando necesitamos esa herramienta, debemos tenerla a la mano, no podemos darnos el lujo de perderla, porque es la mejor manera para arreglar un problema que tenemos. Y así pueden quedar dormidos muchos conocimientos, por ejemplo, el conocimiento tlaxcalteca del manejo del agua, que a lo largo del camino real de tierra adentro le dio de comer a los mineros que produjeron toda la colonia, el imperio español, en fin, todo este conocimiento de las técnicas del manejo del agua. O, por ejemplo, todas las técnicas, los conocimientos y los saberes que están detrás del sistema de producción agrícola de la milpa. Podemos darnos el lujo de perder los conocimientos de un proceso de cultivo que le ha dado de comer a miles de millones de personas durante 2000 años, aunque sea habitual, aunque parezca algo tan sencillo como la agricultura. Estos conocimientos, estos saberes son tan importantes y no es porque lo diga la UNESCO desde el 2003. Allá en Morelos tienen un ejemplo espectacular, un ejemplo maravilloso en toda la obra que hizo Francisco Hernández sobre la herbolaria, sobre los conocimientos tradicionales. Francisco Hernández era el médico personal de Felipe II, si la memoria no me falla, y lo mandan a tierras americanas para que descubra, para que vea, para que informe sobre la herbolaria, sobre la fauna, sobre los minerales de este territorio absolutamente desconocido. Y este buen hombre, que si Pepe Iturriaga, que hoy lo hemos recordado, es un temerario de la comida, un kamikaze, que prueba cualquier cosa y cualquier técnica de confección. Bueno, Francisco Hernández lo dejaba chiquito. Probó, conoció, experimentó todo lo que se le cruzó por el camino. Pero alguien, y esto es difícil que lo imaginemos, alguien que, por ejemplo, nunca había visto un guajolote, que nunca había visto cómo se hacían las tortillas, que nunca había visto el maíz. Y cómo trata él de describir a partir de las cosas que él conoce, qué es el maíz, cómo se preparan las tortillas, cómo es el guajolote, qué es el chile. Todas estas aportaciones que hizo América a Europa y que hoy nos parecen tan cotidianas, el cacao, el jitomate, el chile, el maíz, no se conocían en el mundo antes del descubrimiento de América. Y precisamente Francisco Hernández vino a América a registrar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque ese conocimiento era importante para la corona. Pero él no solo hizo eso, él además, con ese conocimiento de la herbolaria, fundó un hospital
en Huaxtepec. Un hospital para aplicar esos conocimientos tradicionales para la curación de la gente. Y ese hospital, pues tuvo un gran éxito porque fue un producto de un mestizaje, el conocimiento, el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades originarias sobre la naturaleza y el universo, pero aplicado ya bajo también las aportaciones europeas en la materia de salud que ellos tenían. Y este hospital funcionó. Y este conocimiento quedó registrado en un libro que hoy podemos conocer hasta nuestros días, o el recientemente presentado Códice Badiano, un libro escrito en latín por un indígena que nos da cuenta de de la medicina, de la herbolaria tradicional. Miren, aquí afortunadamente tenemos una imagen, miren, este es el Código Badiano, escrito en latín, cómo va describiendo cada una de las plantas y los efectos que tienen. Mi latín anda un poco débil en estos días, pero bueno, aquí tenemos una muestra y un magnífico facsímil. Pueden ustedes bajarlo de la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que recién lo ha presentado al público. Aquí tenemos todas esas plantas. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no nos podemos dar el lujo de perderlo. Y aquí viene la segunda etapa de esto. ¿Qué es un museo? Un museo es una institución permanente dedicada a la conservación, a la investigación, a la difusión, a la promoción del patrimonio cultural, de manera gratuita. Y esto, hasta 2003, no formaba parte de este repertorio de patrimonio cultural. Quiero ser muy claro, no estamos hablando de etnografía, no estamos hablando de un patrimonio que es visto desde fuera por un investigador. No estamos hablando de arte, de un arte, llamémoslo así, no me gusta la palabra, pero es para ejemplificar, de un arte exótico, de una civilización extraña. No, estamos hablando de lo que la propia comunidad reconoce como parte de su patrimonio. Y esto es absolutamente nuevo y no está en los museos. Nosotros, yo presido Interactividad Cultural y Desarrollo, AC, que es una ONG reconocida por la UNESCO precisamente en materia de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Y a partir de la Convención 2003 y teniendo conocimiento de los museos, a mí me tocó trabajar también en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, incluso me tocó desarrollar el Museo de Arte de Tlaxcala. He tenido la posibilidad de alguna manera de fusionar estas dos vertientes. ¿Y desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de que, bueno, ya la propia UNESCO ha reconocido esto como un patrimonio cultural que requiere de ser salvaguardado, un patrimonio cultural que por las reformas constitucionales, tanto en el artículo 4 como en el artículo 1, ya forma parte de los derechos humanos de las personas, el derecho a participar en la vida cultural y el derecho a acceder al patrimonio. Es decir, es una responsabilidad y es una obligación de los 3 ámbitos de gobierno proteger, garantizar, fomentar los derechos humanos y entre ellos el derecho a la cultura. Es decir, no podemos dejar fuera ya de los museos institucionales esta específica esfera, ya no solo el patrimonio histórico, no solo el patrimonio artístico, el patrimonio edificado, sino el patrimonio cultural inmaterial, porque es una de las garantías que tenemos que hacer cumplir a la población porque es parte de sus derechos humanos. Pero en segundo lugar, y esto es también muy importante, y por eso menciono la vinculación con el turismo. En el 2015 se firmó la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, que nos habla ya no de un desarrollo concebido como el incremento de recursos humanos como lo fue hasta la década de los 90 del siglo pasado. Ya tampoco es un desarrollo humano
que es producto de la reunión del ingreso económico, de la educación y de la salud. Hoy el desarrollo está concebido como la relación armónica entre lo económico, lo social y lo ambiental. Pero tiene que ser una relación armónica. No puede ser un crecimiento económico que deje al lado lo social y lo ambiental. Pongamos, por ejemplo, que agotemos la vertiente económica de la artesanía sacrificando la sostenibilidad del patrimonio ambiental como podrían ser los árboles de Omilalá. Esta madera aromática que permite hacer unas artesanías maravillosas, pero ¿de qué nos sirve generar un desarrollo económico si estamos generando un retroceso ambiental? O un retroceso social, ¿de qué nos sirve una moda espectacular si para desarrollar la moda tenemos que tener personal en prácticamente estado de esclavitud? Podrá haber desarrollo económico, pero si no es armónico con el desarrollo social, no es un desarrollo sostenible. Y aquí es donde entra la sinergia interesante entre turismo y cultura. Porque la culturalidad tiene que ser preservada como parte de los derechos humanos, indudablemente. Pero para que se cumpla un desarrollo sostenible, esta expresión social también tiene que encontrar vías de desarrollo económico y de desarrollo ambiental. Si no, no estamos cumpliendo con el desarrollo sostenible. Y aquí nos habla muy claramente tanto la Organización Mundial de Turismo como National Geographic, en un artículo que publicó en febrero, de las nuevas tendencias de turismo y que se vienen a acentuar precisamente con esto de la pandemia, que vamos a tener un turismo mucho más local, muchísimo más de experiencia, en una franja de edad donde ya los millennials van a tener este auge económico, un turismo que privilegia todo aquello que es orgánico, que es sostenible, que no deja huella de carbono. Y bueno, pues queda muy claro que no vamos a poder o no va a ser cómodo viajar 10 horas a Europa con una mascarilla, que va a ser mucho más fácil irnos en nuestro automóvil o en bicicleta, pues probablemente en autobús, a conocer, a tener estas experiencias. Y ahí el patrimonio cultural inmaterial nos puede ofrecer muchas alternativas. Pero desde el punto de vista cultural, quiero comenzar con eso. Normalmente, y esta experiencia la tenemos ya sistematizada gracias a nuestra participación con la Corporación de San Juan Bautista allá en Guadalupe, Zacatecas, que es una comunidad que tiene 120 años, y al generoso cobijo del Museo de Guadalupe en Zacatecas, con quienes hemos corrido esta aventura singular de llevar al museo el patrimonio cultural inmaterial. Porque les platico un poco la reflexión. Los museos siempre estamos pensando en nuestros públicos y cómo generar atracción de públicos, y hasta inventamos el cocktail party para que vaya a ver la gente a ver las exposiciones. Bueno, estando allá en Zacatecas, tuve la suerte de ser invitado a la Morisma de Guadalupe y posteriormente a la Morisma de Bracho. Y allí vimos una representación de la batalla de Lepanto, esta batalla naval que en 1576, si la memoria no me falla, es la última batalla para expulsar a los moros de la península ibérica. Ya hay una confrontación entre los moros y los cristianos. Y bueno, esta batalla naval se representa en unas colinas, en una región semidesértica y con acento, ¿cómo no? Pero lo más sorprendente fue a la hora del desfile final darnos cuenta que en esta batalla entre los batallones de cristianos y de moros participaron más de 19,000 personas.
y entre el público asistente los 3 días que dura la batalla, se sumaron más de 80,000 personas cada día. A propósito de un patrimonio inmaterial que le da cohesión y que le da sentido a esa comunidad, de sus procesiones, de sus conocimientos, de sus saberes, de su fe. Y en ese sentido, pensamos que con toda dignidad y con toda profesionalismo, los museos, como estos espacios de legitimación del patrimonio cultural, pero también como espacios donde profesionales de altísima capacidad, de altísimo reconocimiento, son capaces de traducir estos saberes, este patrimonio cultural en exhibiciones, en procesos educativos de sensibilización, de difusión, de conocimiento de la comunidad, donde se puede hacer una sinergia increíble, porque la lógica claramente me indica que si logramos hacer una exposición pertinente, oportuna, apropiable respecto de ese patrimonio cultural inmaterial, tenemos asegurado un público cautivo. ¿Cuánta gente estaría interesada en ver una excelente y muy profesional exposición temporal a propósito de la morisma, de estas batallas? ¿Cuánta experiencia tenemos acumulada en los más de 1,100 museos que tenemos en nuestro país? ¿Qué mejor manera de garantizar el cumplimiento de un derecho humano de acceder a un patrimonio cultural que el museo se abra a las expresiones del patrimonio cultural de sus inmediaciones, de la comunidad donde está inserto? ¿Por qué no puede tener en un museo de Morelos presencia digna, profesional, pedagógica, por ejemplo, la danza de los sayones? O todas estas festividades cívicas que son tan relevantes en Morelos. Y darles esta dignidad. A ver, todos los conocimientos que había en las haciendas, los saberes, las tradiciones, son conocimientos de la especie humana que es valiosísimo de recuperar, de registrar, de conservar como lo hacen los museos, con el profesionalismo, con el conocimiento que lo hacen los museos, para legarlo a las futuras generaciones. Y hoy en la UNESCO reconocen ese patrimonio, un patrimonio con toda la dignidad, con la misma dignidad que el patrimonio que se declara con la Convención de 72 o que el patrimonio artístico. Sin embargo, no hemos dado cabida en nuestros museos a este patrimonio cultural que es reconocido por las comunidades. Y tampoco nos hemos puesto al servicio de las comunidades el profesionalismo de los museos, al servicio de darle una presencia digna a este patrimonio y generar además este diálogo de ida y vuelta entre la institución y su comunidad y recibir a la comunidad en el propio museo. Gracias a la voluntad de los directivos del Museo de Zacatecas en Guadalupe, ya tenemos allá montado y lamentablemente el día de la pandemia era el mismo día que estaba programada la inauguración del Espacio de la Memoria, donde es este espacio dentro del Museo de Guadalupe que se da cabida a la comunidad, que es un espacio de diálogo de la comunidad. Un espacio donde, les pongo un ejemplo nada más para dejar volar su imaginación, tenemos un espacio donde implementaremos esta dinámica de las bibliotecas vivientes, donde la gente de la comunidad, donde la señora que sabe hacer el asado de boda, donde la señora que sabe cómo se hacen los vestidos para un santo, donde alguien
que sabe cómo hacer dulce de melcocha o que sabe cómo se organiza la tradición de una procesión, puede sentarse tranquilamente con la gente de la comunidad a transmitirle este conocimiento, donde podemos hacer registro de estos conocimientos y conservarlo para las futuras generaciones, donde puede ir a consultar, si Dios quiere, un tataranieto de este morismero que hemos registrado que tiene 77 años haciendo la morisma. Y cuando su tataranieto o el hijo o el nieto de su tataranieto quiera ver cómo se organizaba este saber, esta expresión que le daba cohesión a su comunidad en los lejanos años del 2020, pueda ir y pueda verlo, pero en la dignidad, con el profesionalismo y con la capacidad de transmitir un mensaje que tiene un museo. Pero además, los museos como núcleos articuladores de los conocimientos, de los saberes que están en sus acervos, también es un conmutador, también es un centro al que la gente acude para construir conocimiento. Y si nosotros hacemos de los museos también centros de interpretación del patrimonio cultural inmaterial adyacente a las comunidades en donde está inserto, pues podemos hacer una labor importantísima de facilitación cultural. Cómo quisiera uno llegar a un museo y no solo conocer las colecciones, sino que me dijeran, ¿sabe qué? En esta sala le podemos decir aquí en la comunidad de Yautepec, en la comunidad de Cuernavaca, en la comunidad de Izúcar, todo el patrimonio cultural que tenemos alrededor, el patrimonio cultural inmaterial. Y mire, aquí tenemos la muestra de cómo se hace el cultivo de la caña de azúcar, o cómo se hace el barro allá en Tlayacapan. ¿Sí es Tlayacapan? ¿No? Y este conocimiento no es un conocimiento folclórico, no es un conocimiento etnográfico, sino es presentar con toda dignidad nuestro patrimonio cultural inmaterial y crear estas sinergias importantes, crear esta conciencia de lo propio para desde allí incrementar nuestra diversidad creativa, nuestras posibilidades de ser creativos, crear un sentido de orgullo, un sentido de pertenencia y redefinir el sentido del desarrollo desde lo propio, desde la cultura autónoma, como diría Guillermo Bonfil, desde lo apropiado. No importa tanto de dónde se originan los bienes culturales. Pueden ser ajenos, pueden ser extranjeros, pueden ser nacionales. Lo que le debemos dar a nuestras comunidades es la libertad de elegir. Y la libertad de elegir solamente puede darse a partir del conocimiento. ¿Cómo podemos pedirle a nuestros jóvenes que elijan desarrollarse desde lo propio si no lo conocen? Si tienen conectadas a las orejas el universo simbólico de la diversidad cultural del mundo, pero no nos hemos procurado acercarle la diversidad creativa de su entorno inmediato. No es una visión romántica, no es una visión culturista, sino es una visión de abrirle a nuestra gente en ejercicio de su derecho humano a acceder a su patrimonio, la oportunidad de ser libre, de sentirse digno desde lo propio y construir allí, desde esa base, un conocimiento que esté íntimamente relacionado con su comunidad, con su ambiente y que, insisto, le dé una memoria histórica y una conciencia de lo que es, que no sea una persona enajenada, que no sea una persona que va por la vida sin saber de dónde viene, sino que se pueda construir una identidad sólida, firme, a partir de la cual dialogar con su comunidad, sí, pero también
dialogar con el mundo. El ejemplo de Francisco Edía Hernández, el ejemplo del Códice Badiano, el ejemplo de las danzas tradicionales de Morelos, de los sayones, de la cerámica, de todo el conocimiento que hay de la herbolaria, de este vergel que descubrió Hernán Cortés, de este hospital que fundó Francisco Hernández, merece ser conocido por nuestros jóvenes, por nuestros visitantes. Merece además en esta época, después de la pandemia, muchísimo mayor atención, porque después del desánimo, la depresión, la incertidumbre, la tristeza que nos ha producido este aislamiento, necesitamos reconocer en nuestra memoria histórica y en nuestro patrimonio cultural inmaterial que ha habido momentos donde hemos sido brillantes, que ha habido momentos donde hemos podido mirar a las estrellas y descubrir su trayectoria, como es en Xochicalco. Yo lo dejaría aquí para ver si tenemos algunas preguntas. Muchas gracias. Sí hay preguntas. Alex, tienes felicitaciones, tienes participación de la gente en Facebook. Me gustaría que le diéramos entrada a estas participaciones, porque pues tendremos que cerrar en algún momento la conferencia y te escuchamos, Alex. Pues mira, en realidad más que preguntas son saludos, saludos y felicitaciones. Hablan de todo lo que nos está diciendo Carlos, ¿no? Lo afirman. En realidad no tenemos ninguna pregunta. Pura felicitación y saludos. Yo sí te tendría una pregunta. Yo sí te tendría una pregunta, Carlos. Hablando de museos, y dado que hay museos antropológicos, arqueológicos, los museos son de objetos, museos de diseño, museos antropológicos, arqueológicos, por supuesto, los de artes, museos que establecen características, nociones de gusto. ¿Cómo se traduciría el patrimonio cultural inmaterial? Y, por ejemplo, recordemos que la cocina mexicana, y a partir precisamente de la gestión de Pepe Iturriaga, Nairobi es patrimonio cultural de la humanidad y no es patrimonio cultural de la humanidad por la parte física, tangible, comestible, o sea, es decir, no lo es por los ingredientes de la cocina mexicana, sino por las recetas, por la manera de preparar los platillos. ¿Cómo se traduciría esto? ¿Cómo se colecciona? ¿Cómo se preserva? ¿Cómo se restaura? ¿Cómo se traduce en un material, en infografías que sean precisamente parte del acervo de un museo? Y esto me lleva a pensar que en Morelos tendríamos también la posibilidad de hacer, con el tiempo y si se dan las condiciones ideales, si la secretaria nos lo instruye, nos lo permite, le gusta la idea, y por supuesto avalado por los cronistas y por las comunidades. Ella ha tenido mucha insistencia en trabajar en comunidades, es su política cultural manifiesta, visibilizar las culturas del estado de Morelos en los museos del estado de Morelos. ¿Cómo podríamos traducir esto en materia de museos? Mira, te digo, afortunadamente, y por eso lo afirmo con tanta contundencia, ya hemos desarrollado toda una metodología. Y esto que te digo, por ejemplo, de lo de la morisma de Guadalupe, no es un sueño ni una entelequia. Tenemos ya una carpeta donde viene la parte museológica, donde viene la parte museográfica, donde vienen los núcleos temáticos, donde viene el desarrollo ya de la museografía. Y te pongo simplemente un ejemplo, en este caso de la batalla de Lepanto, representada por la Corporación de San Juan Bautista, con un poco de mezcla de los diálogos de los padres de Francia, más la historia de San Juan Bautista, ¿verdad? Pero el núcleo central de la representación de este patrimonio cultural inmaterial no es ese el patrimonio cultural, es una forma de representarlo, pues es esta batalla. ¿Cómo lo museografías? Bueno, pues de alguna manera la solución que encontramos fue desarrollar un túnel experiencial, donde tú al recorrer el túnel
estés como inserto dentro de la batalla. Aquí la gran diferencia es que no es una visión etnográfica, sino es darle la voz a los portadores para que ellos nos digan por qué valoran eso como su patrimonio y cuál es, por ejemplo, también otra vertiente de museografía. Acuérdate que son los conocimientos, los saberes, las técnicas y las expresiones que la comunidad reconoce como parte de su patrimonio, pero también los objetos, artefactos, etcétera, que les son inherentes. No es que una artesanía sea el patrimonio cultural inmaterial. No es que la guitarra de Paracho sea cada una el patrimonio cultural inmaterial. No es que un arroz, un mole o un pipián sean el patrimonio cultural inmaterial, pero sí son la expresión. ¿Por qué? Porque un arroz puede ser distinto en cada ocasión y siempre reconoceremos que es un arroz a la mexicana. Pero ninguno es original, ninguno es único. Pero sí hay objetos que son inherentes y que son valiosos en tanto que son elementos que permiten apoyar la capacidad significante de estas expresiones. Entonces, por allí tienes otros elementos que te permiten acompañar la museografía. Desde luego también están las fotografías y los testimonios de los propios portadores. Pero esto sí implica toda una metodología, porque además tampoco es una sustracción que hace el museo, una apropiación artera que hace el museo de la comunidad para entonces plantear su punto de vista. No, hay que generar un diálogo de ida y vuelta, y esta es quizás la parte más difícil. La museografía no me preocupa establecer un diálogo y generar una relación equilibrada, digna, de reconocimiento recíproco con las comunidades a las cuales como profesionales les vamos a dar voz. Por eso es que no es una etnografía, no es la apropiación de eso para que el etnógrafo, el antropólogo y el museógrafo hagan una interpretación de qué es eso, no. Es abrirle la voz a la comunidad. Y eso no estamos acostumbrados, nos da miedo. Sabemos que los curadores en algún momento pueden ser hasta un poco celosos de esas cosas, ¿no? Pero si estamos hablando de una vertiente de política cultural centrada en los derechos humanos, no podemos más que reconocer la universalidad de los derechos humanos, el derecho de todos a participar en la vida cultural, a acceder al conocimiento de su patrimonio y a la promoción de la diversidad creativa de la especie humana de manera equitativa. Es todo un cambio de paradigma porque estábamos acostumbrados a llevar el conocimiento científico a quienes aparentemente no lo producían. Y una de nuestras prendas de orgullo era poner una cédula que dijera vasija zoomorfa del preclásico policromada, porque estábamos utilizando un lenguaje científico, porque nos estábamos adscribiendo a una forma de producción de conocimiento. Pero ese canon ya pasó a la historia. Hoy lo que debemos privilegiar es el pleno ejercicio de los derechos humanos de todos. No de unas personas, solamente unas personas que se atribuyan características creativas. La capacidad creativa la tenemos todos. Efectivamente, hay gentes que tienen el dominio de los lenguajes artísticos y deben ser reconocidos, pero la creatividad no es un privilegio. Me da mucho gusto que hagas énfasis precisamente en este cambio de paradigma, porque en el estado de Morelos tenemos dos museos que son evolutivamente ejemplo de este cambio de paradigma. En 1871, inaugurado el Museo de Jantetelco, que forma parte de los museos de la Secretaría, con un patrimonio que básicamente es un patrimonio pequeño en términos, chico en términos de acervo, pero que está centrado en los objetos, en un libro de visitas de la iglesia en donde dormía Mariano Matamoros, en su dormitorio y en la casulla que él usaba. Ahora está el Museo del Chinelo, es el más reciente, o sea, primero te digo el más antiguo y ahora te digo el más reciente, que es el Museo del Chinelo en Yautepec, en donde precisamente se pone
se visibiliza, se monta en las mamparas, precisamente qué es lo que se hace con esos trajes de chinelo, ¿no? ¿Por qué pertenecen a 3 comunidades de Morelos y qué es lo que se hace, cómo reúne a la gente, cómo nos identifican y nos representan a los morelenses, los chinelos, ¿no? Yo quisiera darle la palabra a Margarita, seguramente ella tiene algo que agregar atinadamente, porque además ha hecho mucho énfasis en esta perspectiva comunitaria para los museos. Bueno, pues yo prácticamente ya para ir cerrando, Carlos, Sí. creo que el tema que tocas, pues, es un tema fundamental para todos nosotros, para todos nuestros municipios, para todas nuestras comunidades, que además yo creo que a cada lugar a donde vas la gente se siente sumamente orgullosa de mostrarte su identidad. O sea, es un orgullo mostrarte su historia, su cultura, lo que han desarrollado a través de tantos años, gastronomía, las fiestas tradicionales, todo lo que has mencionado, la herbolaria, sus tecuiles donde cocinan, los graneros tan importantes que tenemos aquí en el estado. Bueno, todo esto, efectivamente yo creo que ustedes tocaron un tema fundamental. Los creadores son ellos, su cultura y la relación ancestral que tienen en sus comunidades con los abuelos, los padres, ahora los hijos. Y son ellos los que nos deben de indicar el camino de cómo ir construyendo estos espacios de diálogo a los que tú mencionas, como para ir mostrando precisamente esa riqueza cultural. Son ellos los maestros y nosotros tal vez un instrumento solamente de apoyo para que podamos, ¿qué más? Sería ideal poder tener en prácticamente todas las comunidades estos centros de interpretación, o por lo menos en algunos de los municipios. Es un gran reto poder generarlos, y yo creo que las comunidades estarían encantadas de poder tener estos lugares donde mostrar de manera muy palpable su historia, ¿no? Entonces, creo que es un bonito proyecto, lo vamos a platicar, y lo vamos a platicar con las comunidades, con los municipios, para ver si de manera conjunta podemos ir logrando establecer estos sitios de interpretación del patrimonio inmaterial. Y muchísimas gracias por todo, a ti y a Elena, por supuesto Alejandro, aquí que nos está coordinando a todos, y a todo el público que estuvo con nosotros en esta charla. No, pues es un gusto y mira, de verdad es increíble cómo este esfuerzo puede dignificar tantas cosas. Hoy estamos trabajando una cosa similar ahí en Tlaxcala, en Tijuana vamos a iniciar probablemente en Aguascalientes, pero hoy sucedió algo en Tijuana que a mí me conmueve y lo comento para reforzar este punto. Después de mucho tiempo de confinamiento, allá Roberto Lango, que es un héroe de esto, logró ya hace años que el burro cebra, esta figura del burrito con el paisaje mexicano donde se ha tomado fotografía gente desde principios del siglo XX, fuera reconocido como patrimonio cultural inmaterial, porque es un conjunto de tradiciones, de conocimientos. Hay burreros que tienen 5 generaciones con la familia de burros, déjenme decirlo así. Es toda una tradición. Y el día de hoy, para reabrir, para intentar restablecer la normalidad, se reconoció precisamente el burro cebra como el eslabón más débil de la cadena, y se establecieron medidas específicas para la contingencia para que pueda reabrir esta expresión inmaterial, que para la gente de Tijuana, que para la gente de la frontera, es un símbolo impresionante de dignidad, de identidad. Es una cosa que a ellos les dice que las cosas están bien, es algo que esperan a ver en el paisaje. Y el día de hoy
se autorizó el protocolo para que vuelvan a la calle, y el que los burros vuelvan a la calle, el que el burrocero, el que los fotógrafos vuelvan a la calle, es un ánimo de esperanza para toda la población de Tijuana. El patrimonio cultural inmaterial tiene fortalezas impresionantes y cada día nos daremos más cuenta de ello. Y pues muchas gracias por permitirme comentarles estas experiencias que estamos teniendo, y ojalá podamos también ver estas bondades, estas virtudes, este binomio tan importante de cultura y turismo a partir del patrimonio cultural inmaterial allá en Morelos. Será un gusto, Margarita, y sobre todo siempre es un gusto poder platicar con toda la gente de Morelos, tan viva, tan entrona, tan valiente. Yo disfruto mucho cada vez que estoy en contacto con ustedes. Muchas gracias por recibirme. Carlos, aquí hay una pregunta que a ver si ya nada más para terminar. Y nos dicen, de este diálogo depende justamente la construcción de nuevas narrativas. Por tanto, es una nueva etapa más dialógica y socioconstructiva. ¿Qué instrumentos o metodologías son los que ya han estado probando? Creo que lo que está en juego es la simbolización de las nuevas memorias colectivas y su articulación simbólica actual. Muchas gracias. Mira, las metodologías, bueno, hemos venido con errores y aciertos construyendo toda una metodología, te digo, ahí en Zacatecas, pero si tuviera que reducirlo a una o dos palabras, te diría, la esencia de esto es el respeto y la relación horizontal. Estamos los promotores culturales lastimosamente muy acostumbrados a pretendernos en una posición de superioridad que nada nos favorece en este momento. Debemos reconocer la igual dignidad de las culturas, debemos reconocer los derechos culturales como universales, y esto quiero ser muy claro y muy directo. La igual dignidad de las culturas no quiere decir que todas las ideas sean del mismo peso. Eso sería imposible. Hay una mejor manera de cocinar y otra que no resulta tan buena, desde por cuestiones fisiológicas hasta por cuestiones de sabor. Pero el dialogar y tener la libertad cultural para elegir de esa diversidad creativa, que es lo que debemos apropiar, es lo que debemos fomentar. Pero para poder elegir tiene que haber un universo, un repertorio del cual elegir. Si yo nada más tengo dos opciones para elegir, pues el ejercicio de la libertad está muy acotado. Si yo soy capaz de mostrar la diversidad creativa de un lugar como Morelos, de un lugar como México, que tiene 68 maneras de estar en el mundo, cuando menos, de nombrar al mundo, y ofrezco este repertorio y le doy a las personas la libertad para apropiar aquello que ellos consideran pertinente para construir su identidad, estaré cumpliendo mi misión. Pero para eso tengo que ver a los otros de manera muy horizontal, respetuosa y con interés de diálogo. Porque si no parto de esa premisa, lo demás, podré ser yo el mejor museógrafo del mundo, el mejor curador, pero no podré hacer nada porque no estaré en diálogo auténtico. Esa es la clave que yo te diría. La metodología, pues, te digo, la hemos desarrollado, pero ahí sí ya es más amplia y no nos daría tiempo durante esta sesión. Pues bueno, pues yo creo que con esto terminamos. Esto de la dignidad es importantísimo lo que acabas de decir, porque además nos abre un campo de posibilidades, es un nicho de oportunidad, el respeto y la dignificación de los derechos de las diferentes culturas. Nos están felicitando la doctora Mota precisamente por esta... Ay, ¿qué tal? Nuestra querida Graciela Mota, por esta respuesta, dice que qué buena respuesta acabas de dar. Yo creo que esto nos abre el campo, una nueva oportunidad para pues, seguir la instrucción de la secretaria, que es visibilizar la importancia de las comunidades en los museos
y no estamos hablando nada más de los museos cuyos fondos provienen del Estado, sino los museos precisamente comunitarios o de fondos mixtos, ¿no? Es una nueva manera de coleccionar. Estamos hablando ya no de mecenazgos, no de patrocinios tradicionales, sino de una posibilidad ante esta pandemia que nos ha obligado a ser más creativos y a salir al campo a investigar qué más podemos hacer, todos por todos, los museos de la gente para la gente. Y te diría, ya que hablas de coleccionismo, hasta por temas presupuestales y de las leyes de adquisiciones y todo esto, la adquisición de acervos artísticos o históricos, pues hoy resulta más complicada que nunca. Hoy se nos abre la valiosa oportunidad de generar nuevos acervos en los museos a partir del patrimonio cultural inmaterial y generar unas colecciones de una riqueza, de un valor incalculable. Para quienes quisieran saber más, busquen en Google, para darles alguna primera idea, todo el tema de museología participativa. Esto les puede dar muchas claves. Margarita. Sí. Cerramos entonces. Gracias, Margarita. Muchas gracias, Elena, y nos estamos viendo en la próxima. Un gusto. Un gusto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.